Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se atrevieron a darle clic a este video para profundizar un poco más sobre el título que tienen por fuera. Verdaderamente, les voy a ser 100% honesta, me costó muchísimo darle play a este video por muchas cuestiones, ¿no? Que se nos presentan absolutamente a todos, y yo creo que es por ahí donde vas a conectar conmigo cuando sentimos eso adentro nuestro, que estamos como rompiendo una parte nuestra que nos dice, o sea, cuando estamos yendo en contra de una personalidad que siempre nos dijo: y no lo hagas, y no, porque no sabes qué va a pasar. Es la que siempre está queriendo actuar bajo su zona de confort, por así decirlo, ¿no? Es esa personalidad nuestra que tiene miedo a la crítica. No hablo solamente del miedo a la crítica, sino que se nos presentan ahí muchos miedos, ¿no? Y si no lo logro con eso, el fin que yo le pongo a esa acción, ¿qué va a pasar si no logro ese objetivo o ese resultado? Y ni hablar si muchas veces se lo planteamos a otras personas y se nos presenta ese pensamiento de: ¿y si esa persona dice no, es una fracasada? Y un montón de cosas más que siempre inventa nuestra mente. Y es eso justamente lo que les quiero compartir a través de este video: cómo hoy está en este video una persona que no es la misma ni hace 10 días atrás, ni hace un mes, ni mucho menos hace un año. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace un año atrás, cerca de las fiestas, en las fiestas, estamos en noviembre del 2025. En noviembre del 2024 ya me estaba preparando mentalmente en que se venían las fiestas, al igual que ahora, pero con totalmente otro mindset. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que vivía en mí esa persona que simplemente vivía por lo superficial, por lo que tenía, se validaba por lo que tenía, si bien un poco por lo que hacía, pero no era congruente. Ahí va, no era congruente. Si bien tenía mucha información, que sabía que era valiosa, que me costó años encontrarla, que siempre la fui buscando puchito a puchito y siempre iba quedando en mí, ¿no? En mi subconsciente sabía que yo tenía mucha información de valor que primeramente la quería utilizar en mí, pero siempre esa personalidad que había creado, que viejos patrones que yo tenía, que ya vivía en mí, aún no estaba destruida por completo. Entonces había una lucha en mí entre mi viejo yo y mi nueva personalidad en construcción, ¿se entiende? Y sé que muchas personas se van a identificar con esa persona que vive en nosotros, en ustedes en este caso, que quiere salir de ahí, que quiere dejar de hacer tal cosa, de dejar de tener tal hábito, dejar de vivir la misma situación una y otra vez. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo quería dejar de vivir en tal lugar, quería dejar de vivir esa situación económica en la que estaba, quería dejar de tener vicios que sabía en el fondo, lo sabía, que no me estaba llevando a nada, pero mis viejos patrones me hacían convencer de que no, que eso me daba fuerzas y de que eso no era tan malo, y que si era una vez no iba a pasar nada. Y así te vivís enfocando tanto en el tener, que la vida misma te hace dar cuenta que te estás olvidando de vos, que te estás perdiendo. Porque lo tengas o no lo tengas, una vez que lo conseguís o lo pierdas, te das cuenta que te seguís sintiendo de la misma forma. Entonces ahí fue donde yo me daba cuenta que más tenía, o
lograba eso que quería y me seguía sintiendo igual, y le estaba perdiendo el sentido a la vida. No estaba siendo muy agradecida con lo que tenía, sino que siempre miraba el más allá. Y aunque, les voy a decir algo, aunque parezca que esto es una frase súper motivacional, la vida no es mañana, ni pasado, ni más tarde. La vida es ahora mismo, porque no tenemos la vida comprada ni asegurada. Entonces nos tenemos que empezar, ahí me di cuenta que me tenía que empezar a validar por quién era, no por lo que tenía, porque el 99% de la gente se valida por lo que tiene y no es feliz. Entonces ahí hay una lógica, como que si pensamos un poquito nos podemos dar cuenta de eso solos. Más allá de toda la información que yo ya venía acumulando año tras año, en libros, en conferencias, en cursos, he hecho cursos de coaching ontológicos, he participado en mentorías, siempre estuve en la búsqueda constante de información valiosa, que yo sabía que adentro mío constantemente algo, una vocecita que nos habla, que seguramente a vos también te habla y te dice: cree un poco más, porque esto puede resultar. Porque obviamente al principio, cuando no lo pones en práctica, estás siempre con un pie adentro y un pie afuera, en la duda. También es pensar en quién son las personas que te están rodeando en ese momento, si verdaderamente son personas que están en la búsqueda constante de su crecimiento personal, crecimiento como persona, o están en la búsqueda constante de solamente validarse con lo que tienen, validarse con un viaje, validarse con lo que sea. Eso es muy importante para tener en cuenta el entorno, porque eso nos va a potenciar o mismo nos va a hundir. Porque en ese momento, cuando yo me daba cuenta que estaba en el tener, no me daba cuenta que a mi alrededor no tenía personas que me ayudaran a seguir creciendo o evolucionando, sino que eran personas que me seguían invitando a tomar malas decisiones. Entonces parece que no, pero eso va contaminando nuestro subconsciente. Ese es el momento en que, si vos no tomás la decisión y no aprendés de tus viejos errores, la vida misma se encarga de hacerte caer o de hacerte dar cuenta de que o aprendés o vas a seguir viviendo la misma historia una y otra vez. Entonces parece, ¿no? Nosotros nos creemos que el camino ese es súper fácil, ese es el camino que yo veía fácil, el buscar lo que quiero y ya, porque ahí voy a encontrar la felicidad. Y al final era el más sacrificado. Ese era el camino más doloroso, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros encontramos el camino distinto, que requiere el mismo sacrificio, el mismo dolor, pero que ya no me va a suceder la vida, sino que yo voy a hacer que la vida suceda de tal manera. Y por supuesto que no nos va a pasar cosas buenas constantemente, vamos a tener miles de adversidades, pero ahí te das cuenta que enfocándote tanto en construir una persona distinta a la que ya venías siendo, enfrentándote a ese miedo, enfrentándote a distintos hábitos, a otra rutina, a distintas personas, a escuchar a distintas personas, te vas a dar cuenta que eso es lo que está construyendo una persona poderosa, imparable, que cuando le sucedan esas adversidades ya no va a reaccionar de la misma manera, no va a ser una persona débil y que se ponga en modo víctima, sino que ahora va a ser una persona que se haga protagonista de esas adversidades y esté constantemente el foco, su mentalidad, el foco en soluciones, en solucionar, en verlo como positivo, en decir: si yo supero esto, sé que estoy más cerca de lograr lo que quiero lograr de una manera más satisfactoria para vos, ¿ok? Porque ahora te vas a sentir merecedor. Antes, cuando no tenés ese desarrollo en tu persona, solamente te estás enfocando en el tener, que era lo que a mí me pasaba, claro, cuando lo recibía, eso era muy grande para la persona que yo era, porque vos vas quedando chiquita. Si vos ahora
mismo, que no tenés ni idea de lo que es tener responsabilidades, de lo que es tener valores, de lo que es poder llevar a cabo un negocio. Si a vos te dan ese resultado que vos querés, te puedo asegurar que en vez de potenciarte te va a destruir, porque ya me pasó. En 2023 o 2023, abrí mi negocio y cerré mi negocio. Abrí mi primera cafetería en Córdoba capital. Y yo no estaba preparada para tenerlo, pero lo forcé tener. Y así como forcé tener eso, se me fue. Entonces todo lo que vamos a tener desde el sacrificio malo y no desde el sacrificio que viene con ese sentimiento de merecimiento, tarde o temprano lo perdemos. Y no solo perdemos eso material, sino que cada día que nos enfocamos en ese tener, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Y ahí es el gran dilema que yo tenía, y que es por eso que quiero compartirlo, porque es urgente entender que nosotros estamos creando constantemente, tanto en el mundo espiritual, en ese mundo interno, y justamente que se materializa en nuestro mundo material, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a entender que enfocarnos en nuestro ser es estar enfocándose en ese mundo interno que está creando constantemente para que luego se materialice, es cuando vos te das cuenta que si hay algo en tu realidad, en tu mundo material que no te está gustando, es porque no estás sabiendo dominar el mundo espiritual, que es el que no mucha gente despertó todavía para creer verdaderamente de qué estamos hechos. ¿Ok? Eso es algo que a mí me costó mucho entenderlo también, que no me gustaba nada de lo que tenía ni de lo que vivía, pero tampoco me hacía cargo de eso, ¿no? Entonces, qué importante es hacernos responsable de lo que estamos viviendo. Es nuestra responsabilidad. Si vos estás con una persona que no te gusta cómo te trata, es porque seguramente estás en un momento en que vos no te estás tratando muy bien, que digamos. Si no tenés el trabajo que querés, es porque en su momento no tomaste la responsabilidad de crear ese negocio que sí te guste y que sí lo puedas llevar adelante. Y todo esto que te digo viene de la mano de enfocarse en el ser, justamente. Enfocarte en vos y ser un poquito egoísta en ese sentido de, primeramente, creer que sos capaz de lograr todo vos y trabajar tanto en vos para después poder compartirlo con el resto. Es lo más valioso. Es lo más valioso que podemos hoy entender, ¿no? Entender y llevarlo a cabo. Yo les quería compartir que a través de tanta información que fui acumulando todos estos años con todo lo que les conté y haberme dado cuenta que lo más importante era trabajar en el ser, bueno, materialicé mi primer ebook, que fue llamado La Primera Hora Dorada. Se los voy a mostrar. Bueno, seguramente se va a ver del otro lado, pero bueno, seguramente también les voy a dejar una fotito por acá para que lo puedan ver a la portada y la contratapa, que tiene el objetivo, se los voy a leer, que es: diseñar tus mañanas con intención y construir cada día la vida que realmente deseas vivir. Wow. ¿Y por qué la primera hora dorada? Les voy a contar lo último. El trabajar en el ser a mí me sirvió muchísimo, el poder despertarme y la primera hora enfocarla en mí, en mi ser, en mi crecimiento, en mi evolución, en adquirir información de valor que me pueda llevar cada día a ser mejor que el día anterior, 1% aunque sea, porque sabía que
construyendo un nuevo camino iba a necesitar nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas no caen del cielo, sino que hay que buscarlas, porque absolutamente nadie te las da, y si aún la gente que tenés al lado no tiene el resultado, seguramente no te las pueda dar tampoco. Y cargarnos con creencias de otros y con pensamientos de otras personas que no tienen el resultado, sabemos que no nos va a llevar muy lejos. Entonces, si verdaderamente querés lograr lo que querés lograr, si lo querés lograr con todas tus fuerzas, a eso me refiero, porque muchas veces nos levantamos y si estás dudando del por qué haces las cosas, no lo querés. Y si tomás la decisión de hacer todo lo que sea necesario para conseguir eso que querés, no abandones. Cree cada vez más en vos y adquirí herramientas, adquirí pensamientos de personas que ya están donde vos querés estar. Así que bueno, para eso me quise como encaminar mi propio paso a paso de todo lo que a mí me ayudó, para poder compartirlo con otras personas y compartírselo a las personas que verdaderamente quieren eso, como les dije anteriormente. Poder darles esa ayuda y que no quede solamente en mí. Así que todo lo que van a encontrar acá es súper valioso, información que a mí me costó mucho tiempo entenderlo. Como también les comparto versículos de la Biblia. En uno de mis últimos reels en Instagram les cuento qué es lo que pienso y qué es la realidad de la Biblia y cuando hablamos de Dios. Así que si quieren me pueden empezar a seguir. Mi Instagram es arianatais.oc, y ahí también me pueden consultar sobre el ebook y adquirirlo, porque pronto ya va a estar en venta. Así que bueno, les mando un besito y espero que les haya servido y que además de adquirir información, lo lleven a la práctica, porque es lo único que resulta, ¿ok?